El tema que he seleccionado para compartirlo, más que nada, es Noche de Difuntos en Malacaxtepec, Momoxco, hoy Milpa Alta. Como originario de esta población y alumno del doctorado en antropología del CIDEM, hago referencia al nombre original en náhuatl, ya que define esto perfectamente la toponimia y la topografía de este lugar. A la vez he sentido y lo he manifestado que el habernos quitado el nombre original nos quitó una parte de identidad y cultura. Ahora ya somos milpaltenses en lugar de ser momoxcas. Entonces, pues ya hubo una transición ahí de nosotros hacia otros esquemas en nuestra cultura. El autor Claude Lévi-Strauss manifiesta que hay muchas más culturas que razas humanas, puesto que las unas se cuentan por millares y las otras por unidades. A su vez, dos culturas elaboradas por hombres pertenecientes a la misma raza pueden diferir tanto o más que dos culturas pertenecientes a grupos racialmente alejados. Esto me permite comprobar que en los pueblos que actualmente conforman la delegación Milpa Alta se tienen rituales y ritmos diferenciados en lo que se refiere a la festividad del 1 y 2 de noviembre de cada año. Este mismo autor manifiesta la inversa de la diversidad entre las razas, que presenta por principal interés el de su origen histórico y de su distribución en el espacio. La diversidad que entre las culturas plantea numerosos problemas, pues queda preguntarse si constituye para la humanidad una ventaja o un inconveniente. De este mismo punto de vista es muy conocido entre nosotros que todo hombre puede transformarse en etnógrafo e ir a compartir a un sitio la existencia de una sociedad que le interese, y así por mucho que se vuelva historiador o arqueólogo, jamás entrará directamente en contacto con la civilización desaparecida, sino solamente a través de documentos escritos o monumentos figurados que dicha sociedad u otras haya dejado a este respecto. También la diversidad de las culturas humanas, de hecho en el presente y de hecho también de derecho en el pasado, es mucho más grande y más rica que todo lo que estamos destinados a conocer nunca. Entonces, ¿qué son las culturas diferentes? Algunas parecen serlo, pero si emergen de un tronco común, no difieren al mismo título que dos sociedades que en ningún momento de su desarrollo han tenido relaciones. Lo que implica para mí esto es que en Milpa Alta los pueblos tienen, a pesar de estar totalmente conectados, y que estos pueblos tienen a su vez divisiones muy bien definidas, de una calle a otra cambian las cuestiones sobre estos rituales del 1 y 2 de noviembre. Hay cuestiones que están ancestralmente ligadas a tener una diferenciación. La delegación Milpa Alta se ubica en el sur del Distrito Federal, colindando con el estado de Morelos al sur, con lo cual tenemos un intercambio cultural muy fuerte. A pesar de tener una zona de bosque muy grande que nos distancia, aún en la actualidad hay mucha procesión, intercambio de promesas, mayordomías entre Tepoztlán, Tlacotenco, Tepalcingo con Milpa Alta. Es un intercambio muy fuerte el que debió haber existido desde antes. Lo manifiesto porque también en el oriente también tenemos al Estado de México y con ellos no hay mucha relación, más que una peregrinación muy fuerte a Chalma, y al norte y al poniente con las delegaciones de Tláhuac y Xochimilco. Como ven ustedes, estamos al sur del Distrito Federal y constamos y tenemos 12 pueblos. Villa Milpa Alta, que se llama Malacaxtepec, Momoxco; San Agustín Otenco, en la orilla del camino; San Antonio Tecomit, La Olla o Cántaro de Piedra; Santana Tlacotenco, en la orilla de las Jarillas o Breñal; San Bartolomé Xicomulco, en el Hoyo Grande; San Francisco Tecoxpa, sobre Piedras Amarillas; San Jerónimo Miacatlán, junto o cerca de donde hay cañas o varas de flecha; San Juan Tepenáhuac, cerca del cerro; San Lorenzo Tlacoyucan, lugar verdascoso lleno de jarilla; y San Pedro Atocpan, sobre tierra fértil. San Pablo Ostotepec,
o Tictipica, encima de la gruta, San Salvador Cuauhtenco, cerca del bosque. Todos tienen un origen común, pero sus manifestaciones culturales en lo referente al tema tratado presentan simbología sutil que marca diferencias significativas. Cabe hacer mención a su vez que todos estos poblados están subdivididos en barrios perfectamente definidos y que hasta la época reciente tienen actividades comerciales y culturales bien definidas y diferentes entre ellos. De tal manera que, por ejemplo, hay barrios que se dedicaron a la venta de leña, otros al mole, otros al pan, otros a comercializar carne. Todos tenían bien definidos sus actividades, aún hasta ahora, y de alguna forma también tienen muy bien definido todas sus costumbres y formas de llevar tiempos y ritmos en lo que corresponde a lo que estamos manifestando hoy con ustedes sobre lo del Día de Muertos. Como antecedente, en la época precortesiana, dos pueblos de Milpa Alta y uno de Xochimilco eran paso directo al lago de Tenochtitlan, con la intención de mercadeo entre las zonas del sur del país y la gran urbe. En la actualidad, los pueblos de San Pedro Actopan, San Antonio Tecómitl y San Gregorio Atlapulco eran poblaciones a la ribera del lago donde estaban las embarcaciones que viajaban entre las chinampas de Tláhuac, Chalco, Mixquic y Xochimilco. Esta es la ribera del pueblo de San Gregorio, Tecómitl, Mixquic y Chalco. Por aquí se tenía el paso hacia la zona, a la gran parte de Tenochtitlan. Esto se menciona por lo siguiente. El nombre de Malacachtepec Momosco tiene varias acepciones en la interpretación al idioma náhuatl, siendo las siguientes: promontorio rodeado de cerros, lugar de plataformas ceremoniales rodeada de cerros, lugar de la deidificación de los muertos. Entonces, en el lago o cerca del lago no era posible realizar entierros, porque en ese tiempo el agua era muy valiosa y se cuidaba demasiado. Entonces, según una leyenda en tradición oral, los de Malacachtepetl o Mostle, habitantes de esta zona, los primeros habitantes, rescataron lo único importante para ellos, que eran sus difuntos. En esta tradición, los huesos eran la sabiduría y lo más importante que tenía que cuidarse. Y los depositaron en Teco Omitl, piedra que resguarda los huesos, que es otra acepción de Tecómitl, haciendo desaparecer todo lo demás. Esa es una leyenda de tradición oral que manifiesta el sentido de la existencia del pueblo de San Antonio Tecómitl, que es el que está cerca de Mixquic y Chalco. Se ha detectado por algunos registros no clasificados que encontraron muchas tinajas de barro con entierros. No hay documentos, solamente tradición oral, y estamos en la búsqueda de lograr encontrar eso y un códice que tienen los mayordomos en piel de venado sobre la historia de Milpa Alta, que registran los nombres de los reyes, más bien los reyes, ¿no?, de los gobernantes, y que manifiesta ciertas fechas que están marcadas ahí y que estamos esperando ser dignos de que nos los permitan ver. Esto tiene una connotación demasiado importante porque los entierros solo se podrían realizar en terrenos rocosos y de alta consistencia, y no en el lago, dado que se considera que en ese tiempo había un extremo cuidado del agua. Era algo que se cuidaba demasiado y por lo tanto no podría contaminarse. Es obvio y de conocimiento generalizado que los difuntos de la época antigua eran envueltos en petates o introducidos en tinajas de barro según su grado social e importancia política.
No sería aventurado considerar que existían lugares públicos y sagrados diferenciados para realizar los entierros de acuerdo a su importancia. Existen, como en toda civilización, lugares sagrados que a través de la tradición oral o escrita son conocidos en estos lugares como Tepeyolostli, ya sea manifestados como corazones del monte, corazones del cerro, o nichos de ofrenda que refieren un uso ceremonial y de recuerdo a grandes personajes o deidades, que es como el que se muestra a ustedes. Se han localizado estos lugares dentro de la zona no urbanizada de los poblados de Milpa Alta, los cuales reciben un tratamiento ceremonial en las fechas del 1 y 2 de noviembre. En la actualidad, la población de Milpa Alta se absorbe espiritual y físicamente en el proceso de la conmemoración de sus difuntos en los días finales de octubre y principios de noviembre. Denota una posición ancestral que no puede relegarse ni olvidarse, es parte de nuestra cultura, tiene su espacio y sus tiempos. La cabecera de la delegación, que se subdivide por barrios, existen tradiciones que involucran a todas las generaciones, abuelos, padres, hijos, etcétera, que van desde la compra de frutas y alimentos para el montaje de la ofrenda, el compás de espera, las fogatas en las entradas de las casas, el rezo en las casas, la despedida, la preparación del itacate y el reservorio, para que, entre comillas, los del otro lado lleguen y descansen, de tal forma que todo esto nos forma un ritual completo y bien estructurado. Cabe mencionar que se tienen rituales, pasos o etapas para las personas accidentadas, madres que murieron en el parto, niños y adultos, y festejos especiales para los difuntos que han fallecido un año antes. En el caso del primer año de una persona fallecida en accidente, esto se registró en el pueblo de San Antonio Tecómit, el día 28 de octubre, asisten los familiares al domicilio del fallecido, donde ya se preparó un desayuno de atole y tamales. Se tiene el altar de velación para que posterior al desayuno parta una comitiva con obligatoriedad a los familiares más cercanos para asistir a recuperar en el lugar del accidente la parte del espíritu que dejara el difunto en ese lugar. El cortejo principalmente lleva un saumerio, flores e inclusive una cruz con el nombre del fallecido, con la fecha del accidente que se instala en el lugar del mismo. Es costumbre regresar o haber solicitado una misa en honor del difunto para así retornar al domicilio para una comida consistente en arroz, romeritos con mole, papas y tamales de frijol. Esta tradición muestra que a través del tiempo se mezclaron las tradiciones judeocristianas con nuestras raíces precortesianas, haciendo notar la creencia en la existencia de una forma tácita del espíritu como una parte real y verdadera de cada ser humano. En el pueblo de San Francisco Tecoxpa se tuvo acceso por entrevista también a los siguientes datos. El día 31 de octubre se instala el altar de ofrenda a los fieles difuntos, considerando que entre el 31 de octubre y 1 de noviembre a las 12 del día será destinado a todos los niños difuntos. Esto genera una ofrenda con dulces de calabaza, tejocotes, elotes tiernos, inclusive dulces. A partir de las 12 del día, el encendido de cirios delgados para la guía de los niños, en espera de que en el transcurso de este día puedan ser adicionados postres, de preferencia de alguno de los difuntos que se esperan en este hogar. La persona entrevistada manifestó que por tradición y costumbre, en las llamas de las velas encendidas y definidas para cada persona, o sea que si en una casa existen 3 niños que fueron difuntos, a cada cirio se le asigna su nombre de cada uno de los niños. Y entonces, en función de esto, observar físicamente el pabilo y la forma del escurrimiento de las ceras, nos dan una información del estatus que guardan ellos al llegar al lugar, y sobre esto mismo, que los niños no llegan solos y que siempre traen un acompañante, que nunca llegan solos los niños, no pueden llegar. Por eso también a veces ponen un petate. El día 1 de noviembre, ya cambiando de fecha, a las 3 de la tarde, inicia la llegada de los adultos difuntos. Esta etapa genera ya la presencia en el altar de un petate, agua, comida y bebidas favoritas, enfocadas a cada una de las personas difuntas en este lugar. Los cirios que se encienden son más grandes y se puede leer en ellos, según la entrevistada,
la tristeza, el gusto, la limpieza de la detección de ellos con respecto al lugar que lo recibe. Ella manifestó que esa enseñanza se la dieron su bisabuela y su abuela, y que significa que si cuando están prendiendo a los cirios hay humo negro, o las veladoras y los cirios despiden humo negro, están ayudando a limpiar un problema o un asunto de dolor que hay en la casa. Si hay el desprendimiento de la cera, se origina despacito y cayendo sobre el canto del cirio, es mucha tristeza. Y si se acumula un gran montón de cera en la vela, que genera que eso es mucho trabajo para las personas que están ahí, que van a mantener su trabajo. Como una deferencia a un ser extremadamente querido, amado, se puede o le llegan a prender hasta un cirio pascual, un cirio muy grande, muy grueso, que es como darle mucha luz al visitante y darle una muestra de amor, de que regresa otra vez al hogar, que ahí va a estar con nosotros, sin faltar el detalle imprescindible y constante en la quema de copal en el saumerio. Todo el tiempo debe haber copal. Se supone que ese es el alimento principal sobre el cual ellos toman su estancia. También que todos los objetos de preferencia deben ser nuevos, dado que esto es un mensaje a honra de la memoria de los difuntos, que no deben ser usados, que cada año deben ser renovados como respeto y honra a ellos, de que estamos felices de que vuelvan a estar con nosotros. A las 3 de la tarde del día 2 de noviembre los difuntos empiezan a retirarse según la costumbre o la tradición, y para lo cual se coloca una bolsa nueva con comida favorita para que se lleve en su viaje de retorno como itacate. A las 3 de la tarde están pendientes de poner esa bolsa con la comida para que se la lleven como itacate en el retorno. En Villa Milpa Alta, cabecera de la delegación, en la ofrenda de conmemoración del primer año de fallecimiento, se prepara comida de arroz, mole, pollo y romeritos, tamales y atole en el desayuno, destacando el montaje de la ropa preferida de la persona difunta en una silla al lado de la ofrenda. Este es un camino que se hace para guía de los difuntos en las casas. También puede ser ese o con macetas. También lo llegan a poner así con macetas para que se guíe el difunto hacia adentro de la casa. También aquí ya se observa el petate, chilacayote para sostener los cirios y algunas cosas más que se llegan a poner, flores, las frutas, los niveles del altar, etcétera. En el pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan, bajo el caso anterior, se monta una velación completa con 4 cirios y se vela del 1 al 2 de noviembre como si se hiciese el velorio original. Estoy hablando de cuando una persona fallece de un año al otro. El encendido de los cirios es a las 9 de la mañana del día 1 de noviembre y a las 7 de la mañana del día 2 de noviembre se retiran al panteón a visitar la tumba llevando flores, veladoras y saumerio. Resultaría difícil exponer en este tiempo la totalidad de ritos y costumbres de cada uno de los pueblos, el análisis de los símbolos que involucran esta conmemoración y que permite diferenciar rasgos prehispánicos, coloniales y modernos que dan fuerza y soporte a la identidad y cultura milpaltense. Quisiera decir autóctona y propia de una forma momoshka. En los 12 pueblos de la delegación se tienen montajes diferenciados de la ofrenda, tiempos, inclusive bailes y horarios que generan rituales diferentes entre cada poblado, pero que a su vez nos dan una identidad y se sigue conservando la tradición en cada uno de nuestros pueblos. Aquí en esta fotografía, en el lado izquierdo, el láser es de aquí. ¿Este? Aquí está la ropa, que es de un año, cuando falleció la persona hace un año, se pone su ropa preferida, flores de zapazotl, el petate, los chilacayotes y fotografías y todo lo de.
Este altar es en San Francisco Tecotzpa. Aquí están los cirios de los niños y los cirios de los adultos, y un altar mezclando toda la cuestión cristiana con lo hispánico. Aquí sigue también la misma fotografía. Aquí se ven palomitas para los niños que le pusieron palomitas. Aquí también se vuelve a observar. Observen algo que me estuvo diciendo la señora entrevistada, que están muy nítidas todas sus flamas y tenían una brillantez muy especial. Efectivamente, cuando ella me estaba explicando, estaban muy brillantes las llamas. En esta también estaba la ropa de una persona que falleció. Aquí descubrimos otra cosa también en este altar. Bajo los esquemas de modernidad pusieron un álbum electrónico y estuvieron pasando fotografías de la persona ya difunta con varias etapas de su vida. Ya le pusieron ahí eso, comentando más recuerdos o anhelando que esté con las personas. Cirio con cañas, formas de acomodar el cirio en el pueblo de San Antonio Tecomi, una ofrenda comunitaria, ya hay más implementos, hay chiquihuites, aquí varios elementos mayores, ¿no? Estas en San Francisco Tecotzpa pusieron también en el altar una Virgen, el cirio, flores. En Milpalta, en algunos pueblos, no en todos, se prenden fogatas en las noches para esperar y guiar a los difuntos del día 1 al 2 de noviembre. Aquí también en esta casa está la fogata, a la entrada, están las personas, ahí está la fogata. Aquí esto sí es muy importante, el atrio del pueblo de San Francisco Tecotzpa está abierto toda la noche, tiene camino de veladoras, tiene el camino de flores también, y está abierto todo el tiempo. Se supone, en este pueblo dice que se está abierto y está en funciones el templo porque es para todos los difuntos que nadie los esperó o que nadie les puso nada, por eso lo quisieron. Lo más importante sobre lo que dijo el doctor Bonilla es que se encontraron, o sea, se hizo algún día un trabajo de restauración y se encontraron bases de pirámide, efectivamente, ahí abajo de esta iglesia. Y generalmente yo considero que todas las capillas de Milpalta, todas están montadas sobre estructuras piramidales. Esta también tiene veladora, no tiene, este es en el pueblo de San Juan de Penagua, San Francisco Tecotzpa, también está abierto. Y acá les pusieron esto, un farol, para ellos significa también dar mucha luz y bienvenida a los difuntos. Este es el pueblo de San Jerónimo Miacatlán, todas las calles, parece romería en la noche del día 1 al 2, todas las casas tienen fogatas afuera. Y es intercambio de comida, se visitan los compadres, van de un lado a otro los familiares, y así está la conmemoración en ese día. Creo que con esto acabo mi participación. Muchas gracias. Gracias, Rogelio. Yo creo que lo que nos presentó el maestro es muy interesante. Es un trabajo que él está realizando ahorita. Se ha ido por lo
por la dinámica que lleva este trabajo de campo que él realiza en esta región. Este año nada más alcanzó a ir a cuatro pueblos, porque en lo que entraba a las casas, veía todo el ceremonial y demás, pues no le permitió más extenderse a más de los barrios ni de los poblados, porque esto, pues en lo que va registrando toda la información, pues es un trabajo muy dedicado, pero como ven, ahí va, está realizando, yo creo que un trabajo muy interesante. No sé si tengan preguntas, no sé, Jesús, si quieras comentar algo de la fiesta de difuntos, no sé, si alguien tiene algún comentario, ¿no? Pues entonces le damos mucho las gracias al maestro Rogelio Laguna Chavira por haber participado, te agradezco mucho. Y, espérame. Muchas gracias. Gracias.